¿Cómo están, queridos amigos? Vamos a platicar un poco sobre el alcance y los beneficios de los servicios de auditoría y revisión mensual de la contabilidad electrónica 2015. Antes que nada, quisiéramos agradecerles pues que nos hayan permitido presentar a ustedes una propuesta técnica y económica de nuestros servicios profesionales de auditoría de estados financieros, que ya no se limita a partir de 2015 a solo el concepto servicios de auditoría de estados financieros. Ahora se llama servicios de auditoría de estados financieros y revisión de las balanzas mensuales respecto de los requisitos fiscales y de la contabilidad electrónica enviadas al SAT por el ejercicio fiscal 2015, y eso aplicaría a cada una de sus empresas. Vamos a explicar un poco el alcance y los beneficios que sus empresas obtienen con estos servicios que les proponemos. Primero, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos en 2015 respecto del mundo contable y del mundo fiscal? Esto es un punto relevante, sobre todo para el empresario que no necesariamente está al tanto de estos puntos, y para el contador que pudiera en algún momento dado tener alguna duda respecto de cada una de estas disposiciones. Primero, hay que hacer una revisión mensual de la contabilidad electrónica enviada al SAT. Recuerden que las personas morales deben cumplir con los requisitos de la contabilidad electrónica a partir de julio del 2014. Las personas físicas a partir del mes de enero de 2015 conforme al Código Fiscal de la Federación. Lo que hemos tenido prórrogas, lo que se ha venido prorrogando es el envío de la contabilidad al SAT, subir nuestro catálogo de cuentas y nuestra balanza al SAT. Entonces aquí lo que tenemos es que las empresas que obtuvieron ingresos superiores a 4 millones de pesos en el ejercicio 2013, o sea, más de 4 millones en 2013, envían su contabilidad a partir del mes de enero del 2015. Envían la balanza y envían el catálogo de cuentas. Además, deben presentar una balanza definitiva a más tardar el día 25 de abril del ejercicio siguiente, después de presentar la declaración anual. Entonces, durante 2015, si tú obtuviste ingresos superiores a 4 millones en 2013, tienes que presentar las balanzas de cada uno de los meses, el catálogo de cuentas conforme al código agrupador del SAT, después la declaración anual el 31 de marzo y después el 25 de abril hay que presentar la balanza definitiva de el cierre del ejercicio. Esto es muy importante. Veamos este punto. Vamos a suponer que dentro de tu empresa o tus empresas se envió ya el catálogo de cuentas y se vinieron enviando las balanzas mensuales. Recuerda aquí algo muy importante. El catálogo de cuentas y las balanzas enviadas al SAT se pueden corregir. Es más, quisiéramos decirlo así, se deben corregir en caso de existir algo que no sea correcto. ¿Y cómo se corrigen? Enviamos nuevos archivos que sustituyen a los anteriores. Similar a las declaraciones complementarias. Aquí, siempre y cuando no existan facultades de comprobación del SAT. O sea, en tanto no tenga yo la revisión, puedo hacer las correcciones que sean necesarias. Una vez que me llega una revisión del SAT, voy a tener que aclarar todos y cada uno de los puntos que tengo en esa contabilidad a ese momento. Oye, hay errores, habrá que explicar por qué están esos errores, habrá que decirlo de forma tal que la autoridad lo entienda, y bueno, siempre es muy difícil empezar a explicar punto por punto de las cosas que no están necesariamente bien. Entonces, si yo puedo corregir cada una de las balanzas y el catálogo de cuentas que en su caso se hayan enviado mal, por supuesto que será conveniente que lo haga antes de que llegue una revisión
del SAT. Aquí tenemos que tener en cuenta esto, querido empresario, querido contador. Las balanzas que enviamos al SAT son utilizadas para hacer revisiones electrónicas. Y en el caso de que tenga alguna duda la autoridad, nos va a solicitar aclaraciones vía el buzón tributario. O sea, yo envié mi información, el SAT va a revisar, va a hacer sus cuadres y en el caso de que tenga alguna duda, nos va a solicitar una aclaración vía el buzón tributario. En el caso de que haya evidentemente un impuesto que no se declaró en base a la información presentada, nos va a enviar algo que se llama preliquidación, o sea, es una preliquidación de impuestos. Si yo no atiendo en tiempo esta preliquidación de impuestos, se pueden convertir en un crédito fiscal. O puede ser varias cosas. Una, que no lo atendí adecuadamente. Dos, que lo contesté, pero lo contesté muy mal. O sea, no necesariamente contesté los datos que quería la autoridad. Y entonces en base a eso ya tengo una liquidación de impuestos y tendré que meter los medios de defensa con todo lo que esto conlleva. Ya sería un caso que tendría que ver directamente el abogado, simplemente porque yo no logré aclarar las preguntas que me hacían o las aclaraciones que me pedían en el buzón tributario de la misma contabilidad que yo subí. Entonces, yo tengo que tener muy claro esto. Debo pagar los impuestos correctamente. La información también debe presentarse bien y aquí debe ser con todos los cuadres, cruces, contables y fiscales que se requieren. En el caso de requerimiento se deben hacer las aclaraciones al SAT sin caer en contradicciones ni con información que confunda. Todos sabemos lo difícil que es pasar una idea de algo que sabemos y que entendemos bien, pero pasarla al papel o pasarla a un medio digital no es tan sencillo. Entonces muchas veces las explicaciones no son las adecuadas y eso nos puede traer problemas. Entonces debo tener una contabilidad electrónica que se subió con todos los cuadres fiscales para que pueda tener un amarre con las declaraciones de impuestos que estoy pagando. ¿Cuáles son el alcance y los beneficios empresariales de los servicios de auditoría? Recuerda que nosotros lo que vamos a realmente a ofrecerte, lo que te estamos ofreciendo es seguridad fiscal y esa seguridad fiscal se da en este caso con los servicios de auditoría y revisión mensual de la contabilidad electrónica por el ejercicio 2015. Si tú cuentas con estos servicios vas a obtener 9 beneficios. Veamos cuáles son esos 9 beneficios. 1. Cada una de las balanzas mensuales que se subieron al SAT se van a revisar a detalle. Y en el caso de la del cierre del ejercicio, también. Vamos a revisar cada uno de los 12 meses, vamos a revisar los datos para la declaración anual y vamos a revisar la balanza de cierre del ejercicio que se presenta el 25 de abril, en este caso de 2016. Entonces, es revisión de la contabilidad electrónica y de las balanzas enviadas al SAT. Este sería el beneficio número 1. ¿Con qué finalidad es? Es para que no existan errores u omisiones. Si hay algún problema, que se corrija de inmediato. De lo contrario, tendremos que estar explicando a las autoridades por qué no es congruente la información. 2. Segundo beneficio. Catálogo de cuentas correcto. Vamos a revisar y adecuar el catálogo de cuentas de tu empresa con base en normas de información financiera, con base al código agrupador del SAT y la información requerida para efectos fiscales. Esto implica muchas adecuaciones. Regularmente los catálogos de cuentas de las empresas no están actualizados conforme a las normas de información financiera que han tenido infinidad de cambios
en los últimos años. Entonces, habrá que meterse a revisar cómo está la información para enviar el catálogo de cuentas correcto al SAT. 3. Tercer beneficio, aclaraciones en el buzón tributario. Aquí vamos a estar sacando la carta de cumplimiento de obligaciones del SAT para que tú, empresario, sepas que las cosas están en orden. Y vamos a estar revisando el buzón tributario conjuntamente contigo para atender en tiempo los requerimientos y aclaraciones solicitados por el SAT. El buzón tributario, que es a donde ahora nos mandan los requerimientos, acepta hasta 5 correos electrónicos. Uno de ellos es el que tú tienes como representante legal de la empresa, otro lo tiene tu contador, otro lo puede tener tu asesor fiscal. Nosotros necesitamos como auditores que nos permitas tener un correo para que también, en caso de que exista algo que soliciten en el buzón tributario, estar al pendiente y tratar de adelantarnos para corregirlo de inmediato. El cuarto beneficio es la parte de solventar requerimientos. Aquí vamos a tener la asesoría y acompañamiento para solventar los requerimientos de información en revisiones electrónicas del SAT. Las revisiones electrónicas del SAT van a ser o ya son el dolor de cabeza de las empresas. La contabilidad de las empresas y las revisiones electrónicas son un problema que no está nada sencillo de solucionar sin especialización. Entonces, tienes un requerimiento, nosotros prestaremos la asesoría y el acompañamiento para solventarlo en tiempo y forma y evitar que se generen liquidaciones provisionales o que se conviertan las provisionales en definitivas. 5. Seguridad fiscal en el pago de impuestos. Hay que revisar que se estén realizando los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta anual, el IVA, el entero de las retenciones de impuestos y de las aportaciones de seguridad fiscal en las aportaciones de seguridad social, que sería el IMSS y el Infonavit, en forma correcta. O sea, ¿qué beneficio tienes? Que al ser revisados por un tercero, cualquier cosa que no cuadre, inmediatamente propondremos que se hagan las correcciones o los ajustes correspondientes. Beneficio número 6, este es un tema muy importante, el IVA acreditado y contabilizado. El IVA efectivamente cobrado durante cada uno de los meses y acreditado el que ya hayamos pagado, debe considerarse también en la DIOT. Hay unos cuadres que tenemos en la DIOT, que sería la DIOT, es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que tiene, digamos, todos los pagos que hicimos a los proveedores. Estas tienen que cuadrar contra el IVA que se acreditó en la declaración de cada uno de los meses. Además de eso, hay cuentas en la balanza que deben cuadrar los movimientos con el IVA que se está acreditando. No necesariamente se hacen todos los traspasos de IVA que deben hacerse en cada uno de los meses. Tendríamos que revisar aquí cómo queda el catálogo de cuentas, cómo queda la balanza de cada uno de los meses y hacer las correcciones correspondientes. En el caso de el 7, el beneficio número 7 es la contabilización verificada. Hay que revisar la debida contabilización de las operaciones y también la documentación que existe en operaciones entre partes relacionadas e intercompañías. En su caso, puede haber también provisiones, expedición de pólizas y balanzas en archivos XML. Hay que revisar los FDI expedidos y cancelados, así como la revisión de las nóminas y el timbrado en CFDI de cada uno de los recibos. O sea, es bastante tiempo el que tenemos ahí que dedicar a la revisión de estos puntos. El beneficio número 8 es revisar que no tengas problema por estarle comprando a proveedores que estén en listas negras. Recuerda que las listas negras del SAT lo que nos dicen son proveedores que venden facturas o que realizan operaciones simuladas. Entonces, cuando uno de los proveedores está en una lista negra del SAT, nosotros de inmediato te diríamos, te vamos a poner dentro de cada informe del mes, de cada uno de los meses,
se revisaron los FDI del mes, los FDI pagados durante el mes, y se comprobó que estos proveedores no se encuentran en las listas negras del SAT, lo cual requiere también de un trabajo de dentista, porque es muy importante. Esto nos puede traer muchos problemas. Y el beneficio número 9, que es el que habíamos tenido hasta el ejercicio 2014 como el único beneficio que obtenías al tener un dictamen de estados financieros, es ahora el punto 9. Pudimos haberlo puesto como número 1, está bien, pero la realidad es que queremos que entiendas que tienes muchas cosas que se tienen que revisar antes de llegar a un dictamen de estados financieros. El dictamen de estados financieros, por supuesto que te permite tener información confiable para tu asamblea ordinaria de accionistas, te permite tener estados financieros en el caso de solicitudes de crédito y tener muy clara la foto de cómo va tu negocio. ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Qué debes corregir? Con una contabilidad que se considera correcta. En el caso del dictamen fiscal, recuerda que solo las empresas que obtuvieron 100 millones, más de 100 millones de ingresos el año anterior, en este caso 2014, podrán dictaminarse para efectos fiscales. En la propuesta te incluimos el dictamen fiscal de las empresas que en su caso hubieran tenido más de 100 millones de pesos de ingresos en el año anterior, pero estamos incluyendo a todas las empresas porque todas tienen el mismo problema, independientemente del dictamen fiscal. Si yo te voy a dictaminar una empresa que no tiene dictamen fiscal, de todas formas te voy a dar un informe sobre la revisión de la situación fiscal para que sea leída en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la que se aprueban los estados financieros, porque esta continúa teniendo la misma validez ante terceros. Esto es muy importante. Recuerda que el compromiso de nuestra firma es, como misión, lo tenemos, exceder consistentemente las expectativas de nuestros clientes. De hecho, haber puesto estas 9 beneficios de los servicios de auditoría y revisión de la contabilidad electrónica son un trabajo que no es sencillo, requiere de muchos análisis, de muchos trabajos que llevan el detalle de tu información y de la información que estás subiendo al SAT. Es muy importante. En caso de que tengamos la oportunidad de servirte, considera que no escatimaremos esfuerzo alguno en alcanzar los objetivos planteados y en desarrollar un trabajo que satisfaga por mucho tus expectativas. Ok, pues es básicamente lo que queremos transmitirte. Esperamos que nos des luz verde para poder iniciar los trabajos y poder empezar a hacer cada una de las correcciones que se requieran en su caso para que obtengas los beneficios en tu empresa y obtengas la seguridad fiscal que estás buscando. Estamos en contacto.